Hace 3 años dejé de visitar cabañas en México. No porque tuviera miedo de la naturaleza, sino porque entendí que algunas estructuras en el bosque no están hechas para que la gente las encuentre. Y lo peor es que, cuando las encuentras, es demasiado tarde para pretender que no existen. Vamos con la primera. En 2019, un equipo de senderistas documentó el descubrimiento de una estructura abandonada en las montañas de Veracruz, cerca de Jalapa. No es una historia sobre lo que vieron adentro, es sobre lo que notaron antes de entrar. La cabaña estaba construida en una pequeña elevación, rodeada por árboles tan viejos que sus troncos medían casi 2 metros de diámetro. Lo extraño, había 2 puertas frontales, una al lado de la otra. No una puerta de entrada y otra de salida, 2 puertas idénticas, con exactamente 80 centímetros de separación. Uno de los senderistas, fotógrafo profesional, documentó todo. Cuando abrió la puerta de la izquierda, el interior mostraba una habitación pequeña, con restos de muebles caídos y lo que parecía haber sido una chimenea. Cuando caminó hacia la puerta de la derecha, cruzando literalmente el mismo espacio que acababa de ver por la ventana, esa puerta se abría a la misma habitación, pero los muebles estaban en posiciones diferentes. La chimenea estaba en la pared opuesta. Los restos en el piso estaban en lugares distintos. Pensó que era un error de perspectiva. Sacó fotos. Revisó las coordenadas GPS. La segunda puerta estaba 30 metros más atrás de donde debería estar según la estructura exterior. Según sus registros, la cabaña desde fuera medía 4 metros de ancho. Desde adentro tenía al menos 7. Y eso era solo contando lo que podía verse desde esas 2 puertas. El fotógrafo subió las imágenes a un foro de senderismo. Un ingeniero civil respondió: "Eso no es una cabaña, es un marcador". Nunca explicó qué significaba. Borró su comentario 3 horas después. Desde entonces, esa ubicación GPS ha sido visitada por otros senderistas. Dicen que encuentran la cabaña fácilmente, pero les pasa lo mismo. Nunca coincide el exterior con el interior. Y siempre hay más de 2 puertas cuando estás adentro. ¿Sabes qué es lo verdaderamente perturbador? En los comentarios de ese hilo borrado, alguien publicó: "Probablemente no es la primera vez que entra a una, solo es la primera vez que se dio cuenta". Aquí viene lo que más me asusta de esta historia. En 2021, en los bosques de Chiapas, cerca de Comitán, un turista estadounidense llamado David compartió en su blog de viajes lo que pasó durante su estancia en una cabaña que había alquilado en Airbnb. Dice que llegó un miércoles por la mañana. La cabaña era acogedora, con vista a un río. Se pasó todo el día explorando los alrededores, sacando fotos para su blog. Al atardecer, completamente cansado, se metió a dormir. Se despertó con hambre y sed, confundido. Checó su teléfono. Eran las 7 a.m. Había dormido como 12 horas. Se sentía extraño, como si hubiera vivido 2 días en una noche. Salió de la cabaña. El río seguía ahí, los mismos árboles. Pero algo estaba diferente. Los árboles tenían marcas nuevas, cicatrices de hachas recientes. El río tenía un nivel más bajo. Su cámara de fotos estaba en el mismo lugar donde la dejó. Pero todas sus fotos del día anterior habían desaparecido de la tarjeta de memoria. Preso del pánico, decidió irse. Se fue en su auto. 3 días después, publica en su blog que se siente deprimido, con claustrofobia extrema y que ha estado teniendo pesadillas. Dice que tiene miedo de haber hecho algo terrible que no recuerda, que se siente como si hubiera vivido algo que su mente está rechazando. Una semana después, comenta en el blog que está intentando volver a la cabaña para entender qué pasó, que algo en su cabeza le dice que tiene que volver. 2 semanas después, comenta que ya está en Chiapas nuevamente, que consiguió la misma cabaña, que esta vez va a quedarse más tiempo. Su último comentario desde la cabaña dice: "Acabo de encontrar algo. Encontré el lugar donde duermo, pero hay fotos mías aquí, de hace años, en posiciones que no recuerdo, rodeado de gente que nunca he visto. ¿Cómo llegaron esas fotos aquí? ¿Cuántas veces he estado aquí?". Nunca volvió a escribir. Lo interesante es lo que pasó después. Otros viajeros que rentaron la misma cabaña dejaron reseñas diciendo cosas extrañas. "Tiene una energía rara. Me dormí en la cama y desperté en la silla. Hay fotos en las paredes que probablemente fueron de huéspedes anteriores. Una de ellas tiene mi cara.
Nunca he estado aquí antes. Cada noche que pasé aquí fue diferente, pero los recuerdos se mezclan. Es como si hubiera vivido 3 noches distintas en una sola noche. Airbnb eliminó el listado en 2023, sin explicación, solo desapareció. La cabaña sigue siendo visible en Google Maps, pero nadie la ha rentado desde entonces. Y curiosamente, el propietario en los registros de la plataforma, antes de que fuera eliminada, tenía una reseña de un usuario que decía: "Nos ha alojado aquí varias veces, siempre la primera vez que llegamos". Esta historia es reciente, ocurrió hace menos de un año. Un youtuber mexicano de investigación paranormal, bastante conocido, con casi 300,000 suscriptores, decidió investigar una cabaña en las montañas de Durango, que había sido mencionada en grupos de Reddit de horror. Se llamaba simplemente La Estructura. Gente reportaba haber encontrado una cabaña en el bosque, que parecía estar bajo construcción permanente. Cada vez que alguien la visitaba, había diferencias. A veces le faltaba el techo, a veces tenía ventanas nuevas, a veces estaba completamente destruida, pero siempre encontraban las herramientas de construcción en el mismo lugar, y siempre estaban calientes, como si alguien hubiera estado trabajando hace poco. El youtuber fue con su equipo, cámaras profesionales, drones, GPS, documentación completa. Lo que encontraron fue perturbador. La cabaña existía, y sí, estaba bajo construcción, pero según sus mediciones GPS, no había estructura coherente. Era como si la cabaña se estuviera moviendo mientras la documentaban. En una toma de dron, aparecía en una ubicación. 30 segundos después, en una foto desde tierra, estaba a 40 metros de donde el dron la había visto. Pero aquí está lo importante. El youtuber encontró un cuaderno en la cabaña, un diario de construcción. En la primera página, con fecha de hace 6 meses, estaba escrito un párrafo que decía exactamente lo que el youtuber estaba planeando hacer ese día. Las ubicaciones donde pondría las cámaras, los ángulos exactos de las tomas. En la siguiente página, lo que pasaría si seguía investigando. En la siguiente, lo que pasaría después de eso. Las páginas siguientes estaban en blanco. Cuando revisó su metraje de video después, descubrió que las cámaras habían estado grabando durante más tiempo del que su reloj indicaba. En el video, él y su equipo estaban ahí durante 3 horas, pero según sus teléfonos y equipos, solo habían estado 40 minutos. Subió un video sobre esto, editado, directo, sin música dramática, solo él explicando lo que pasó. Lo borró 24 horas después. Un usuario en Twitter lo había capturado en screenshot. Uno de los comentarios que había dejado el youtuber antes de borrar todo era: "Creo que no estábamos investigando la cabaña. Creo que estábamos adentro de algo que estaba siendo construido. Y creo que aún estamos adentro. Creo que mi casa es parte de esto ahora. El cuaderno está en mi mesita de noche. No lo puse ahí". Desde entonces, ese youtuber no ha publicado nada. Su último tweet fue hace 7 meses. Dice simplemente: "Si encuentran una cabaña en construcción permanente, no la investiguen. Si ya la investigaron, dibujen un círculo alrededor de su cama antes de dormir. Confíen en mí". Esta última historia es la que me obligó a dejar de explorar cabañas. Es la que compartieron conmigo personas que confío. No tiene un lugar específico. Ocurrió en múltiples bosques mexicanos. Oaxaca, Guerrero, Puebla, Morelos. Lugares distintos, distancias de cientos de kilómetros. Pero la historia es siempre la misma. Personas que exploraban bosques encontraban cabañas abandonadas. Nada especial. Casas viejas que habían sido dejadas atrás por sus habitantes hace décadas. Pero cuando sacaban fotos, algo ocurría. En las fotos, detrás de la cabaña, donde debería haber más bosque, había un espacio blanco, un vacío. No era un problema de iluminación, no era sobreexposición. Era un espacio que simplemente no tenía contenido visual, como si la cámara estuviera documentando un final. Un fotógrafo de Puebla fue el primero en notar algo más aterrador.
En 5 fotos diferentes, tomadas desde ángulos distintos, ese espacio blanco cambiaba. Era como si el final se estuviera moviendo, acercándose a la cabaña. En la primera foto, el vacío estaba a 50 metros de la estructura. En la segunda, a 40 metros. En la tercera, a 20 metros. En la cuarta, tocaba literalmente la pared trasera. En la quinta, la cabaña estaba dentro del blanco. Cuando reveló estas fotos en un grupo de fotografía profesional, un colega se puso pálido. Envió un mensaje privado que decía: ¿Dónde tomaste estas fotos? Yo también tomé fotos parecidas. Mis vacíos se movieron más rápido. En la quinta foto, yo estaba dentro de él también. No recuerdo haber estado parado allá. Lo que descubrieron después fue un patrón en decenas de fotos de diferentes exploradores. El final del bosque no es un error, es real. Es un lugar donde terminan las cosas, donde el espacio simplemente no continúa y está siguiendo la actividad humana. Hace 5 años estaba a kilómetros del asentamiento humano más cercano. Hace 2 años, reportes lo colocaban cada vez más cerca de pueblos pequeños. Ahora hay historias de personas en zonas urbanizadas que reportan espacios en blanco en sus fotos, particularmente en lugares antiguos, ruinas prehispánicas, sitios arqueológicos. Algunas personas especulan que no estamos documentando un fenómeno, estamos acelerándolo. Cada foto que se toma, cada exploración que se hace, estamos atrayendo la atención de lo que está al otro lado de ese blanco. La última publicación verificable sobre esto fue de un arqueólogo que trabajaba en Malinalco, México. Un mensaje privado que fue capturado en screenshot. Están vaciando el sitio, no con herramientas, con indiferencia. Las estructuras están desapareciendo de las fotos. Mañana voy a verificar si siguen allí en persona, aunque tengo miedo de lo que significa si están. No volvió a escribir. He pasado los últimos años investigando estas historias, intentando verificarlas, buscando conexiones. Y la verdad es que cuanto más investigo, más me doy cuenta de algo. No son historias sobre cabañas. Son historias sobre percepción. Sobre espacios que no deberían existir, pero que existen porque alguien, en algún momento, necesitaba que existieran. Si alguna vez encuentras una cabaña en el bosque que se siente rara, que parece imposible en su arquitectura o que no coincide con su ubicación en el mapa, no investigues, no saques fotos, simplemente anota dónde está, porque probablemente en algún momento volverás a encontrarte con ella, en un lugar completamente diferente, o en tu propia casa. Y para cuando lo hagas, va a ser demasiado tarde para pretender que no la conocías. Gracias por quedarte conmigo en esto. Si te gustó este formato, si quieres que investigue más historias de lugares imposibles en México, déjame un comentario.